En este caso, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre la biopsia hepática, la preparación, la educación y los cuidados de enfermería para nuestros pacientes en la Fundación Santa Fe Bogotá. Primero, pues, agradecemos a la Fundación por darnos la oportunidad de compartir un poco de lo que hacemos como enfermería en el Departamento de Imágenes Diagnósticas. En esta oportunidad y en esta presentación vamos a hablar de la definición de la biopsia hepática, los tipos de biopsia que tenemos, las indicaciones para realizar una biopsia hepática, las contraindicaciones, complicaciones, qué hacemos como enfermería, cuidados de enfermería antes, durante y después de realizar la biopsia hepática, las recomendaciones en casa para los pacientes que tenemos en el área ambulatoria, y los signos de alarma que se deben presentar, que deben tener en cuenta los pacientes que se van a la casa para poder consultar. Como primera medida, la biopsia hepática desempeña un papel esencial en el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de una gran proporción de enfermedades hepáticas. Esto lo hacemos a partir de la obtención de una pequeña muestra de tejido hepático para una evaluación microscópica y después ayudar con diagnósticos y tratamientos en la práctica en las enfermedades hepáticas. Hablando un poco de historia, la biopsia hepática fue descrita por primera vez en Alemania por el doctor Paul Ehrlich en 1883, esto a finales del siglo XIX, buscando obtener explicación a ciertas enfermedades hepáticas difíciles de diagnosticar. Sin embargo, en ese entonces y la manipulación que se causaba durante el procedimiento conllevaba muchas complicaciones como sangrado y el riesgo de muerte era muy alto. Después de esto, posterior a estos procedimientos, el doctor Mengini desarrolla una técnica diferente, menos invasiva, desarrolla su propia aguja de aspiración, esto con una técnica de punción guiada por una técnica de percusión y palpación, mejorando los índices de sangrado, la mortalidad durante la realización de la biopsia. Sin embargo, aún las muertes eran altas después de realizar el procedimiento. La biopsia transyugular del hígado surge como una técnica viable en la década de 1960, posterior a unos estudios del intervencionista Charles Dotter, y esta pues es una realización muy viable en unos pacientes y unos entornos seleccionados. La literatura describe tres técnicas en sí de realización de la biopsia hepática. Dentro de ellas, la más común en este momento es la biopsia hepática percutánea que hacemos nosotros en radiología en el servicio de imágenes diagnósticas, que es la guiada por ultrasonido. Es en la que nos vamos a enfocar en esta presentación. La otra es la biopsia hepática transyugular, que es usada principalmente en pacientes con coagulopatías severas y pues cuando es necesario toma de presiones venosas intrahepáticas o de cuña de presión portal. La biopsia hepática laparoscópica no es muy usual de que se realice, sin embargo, en procedimientos quirúrgicos donde el cirujano puede haber algunos cambios en el momento del hígado, aprovecha para tomar esta muestra y aprovecha el tiempo quirúrgico y ganar, como ya lo decimos, pues tiempo. Tenemos unas indicaciones con respecto a en qué momento realizar una biopsia hepática. Dentro de ellas se convierte el hígado, en el hígado graso no alcohólico. La biopsia hepática se convierte en un método certero para poder definir el grado de inflamación en el hígado graso. En cuanto a la hepatitis autoinmune, que es una enfermedad que es muy frecuente en que el daño hepático y las pruebas diagnósticas muchas veces no coinciden, la biopsia hepática se convierte en un aliado para poder definir el tratamiento de estas hepatitis autoinmunes. El comportamiento típico de algunas neoplasias puede llevar a que se realice una biopsia hepática con el fin de ayudar al tratamiento de estas neoplasias y a la definición de la enfermedad. Una de las más usadas en el trasplante hepático se realiza para ayuda de la elección del injerto del hígado que se va a trasplantar.
como para el seguimiento post-trasplante. Esto para ayudar a diagnosticar posibles rechazos o posibles reincidencias de la enfermedad. En cuanto a los pacientes con hepatopatías alcohólicas, basándose en la historia clínica del consumo de alcohol de los pacientes, en muchos casos es necesario realizar la biopsia hepática para ayudar con un diagnóstico definitivo. En los casos de pediatría, pues que no es muy frecuente la realización de las biopsias, en algunos pacientes pediátricos que presentan ictericia neonatal persistente, elevación de bilirrubinas, en ocasiones es necesario realizar estas biopsias hepáticas para poder diagnosticar enfermedades congénitas intrahepáticas en estos neonatos. Hay algunas contraindicaciones que nos llevan a que no se deba realizar la biopsia hepática. En este caso, mencionamos algunas. Como primera medida, un paciente no colaborador, ya que el riesgo de poder realizar alguna punción no deseada nos pueda llevar a que el daño sea alto y el riesgo de mortalidad pueda aumentar. Entonces, es una contraindicación casi absoluta de un paciente que no colabore con la realización de la biopsia. Las coagulopatías es una contraindicación siempre y cuando no se puedan restablecer estos tiempos de coagulación. La literatura habla un poco de un INR que debe estar por debajo de 1.3 y unas plaquetas por encima de 60.000 para poder nosotros realizar la punción. En cuanto a esto, si no se puede corregir estos tiempos de coagulación, lo mejor es no realizar la punción para evitar posibles sangrados. La ascitis es una contraindicación en cuanto a puede haber riesgo de sangrado, de peritonitis por la punción, además que la dificultad para poder llegar al hígado y obtener una muestra que pueda servir por la presentación de la inflamación o después del líquido acítico. Es importante pues no tratar de restablecer o de solucionar primero la ascitis antes de realizar la biopsia hepática. En las obstrucciones biliares o la colangitis, el riesgo de peritonitis es alto, además de la dificultad, el riesgo de peritonitis y riesgo de sepsis es alto. Siempre es importante descartar primero que no haya una obstrucción para poder realizar en este momento las biopsias. Las lesiones quísticas no nos van a arrojar ningún resultado, por lo tanto, pues no se deben biopsiar. Una obesidad mórbida también en pacientes que sea muy difícil llegar por su obesidad, en ocasiones no se puede lograr una muestra satisfactoria, entonces pues no se debe realizar la biopsia hepática. Y una contraindicación absoluta es que el paciente definitivamente no desee realizarse la biopsia. Aunque la biopsia en este momento, guiada por ultrasonido, es mucho más segura y pues se hace en un entorno donde el paciente no va a tener muchas complicaciones, no estamos exentos de que pueda ocurrir. Tenemos unas complicaciones entre leves y graves. Las leves, pues la más frecuente es el dolor, aunque no representa un grado de complejidad para el paciente, ya que pues no pone en riesgo la vida del paciente en este momento un dolor leve, sin embargo causa disconfort y nosotros estamos en la obligación de tratar de que este dolor sea lo menos posible para que el paciente tenga una mejor experiencia con su biopsia. Dentro de las complicaciones graves, está la punción de otro órgano, aunque tampoco es frecuente que pase, la proporción de que pueda ocurrir es muy baja, sin embargo, pues en órganos adyacentes puede causarse un neumotórax o un hemotórax, y es lo que vamos a evaluar después en los pacientes en sus posoperatorios. El dolor severo que no cede con la analgesia que se le pueda dar a los pacientes posterior a la realización de la biopsia se debe evaluar, ya que esto puede conllevar a que hayamos cometido, por ejemplo, la punción de otro órgano del cual habíamos hablado o que el paciente esté sangrando. La hemorragia significativa es la complicación grave más frecuente que puede ocurrir. Sin embargo, pues las
Lo que procuramos siempre es tener un control de estos pacientes en sus tiempos de coagulación, pero esto no nos garantiza de que el paciente no vaya a sangrar. Sin embargo, los pacientes están en un entorno de recuperación las primeras 6 horas, en donde está descrito que es donde más susceptibles están de sangrado, pero pues es una complicación que puede ocurrir. La bacteremia o la sepsis básicamente por la punción, y la muerte, aunque las guías describen una muerte entre 0.01%, puede ocurrir si una de estas complicaciones de las que estamos hablando trasciende y nos pueden llevar a un desenlace fatal por la realización de la biopsia. Dentro de la Fundación Santa Fe y nosotros como enfermería, que es lo que vamos a hablar más y ahondar en lo que estamos exponiendo el día de hoy, están los cuidados de enfermería previos que tenemos en cuenta para llevar un paciente a radiología para realizarle la biopsia hepática. Los pacientes nos ingresan desde hospitalización o desde su entorno, desde la casa, los pacientes ambulatorios, todos deben llevar los mismos cuidados de enfermería previos, esto un ayuno de 8 horas, siempre por seguridad del paciente verificamos alergias, aunque durante el procedimiento nosotros no administramos gran cantidad de medicamentos, únicamente la anestesia local y posiblemente los analgésicos que vayamos a utilizar posterior al procedimiento, es importante verificar estas alergias. Los tiempos de coagulación deben estar controlados y debe tener unos tiempos de coagulación lo más reciente que se puedan. Los pacientes que llegan a ambulatorios se toman previamente unos laboratorios que se le ordenan durante la consulta de radiología intervencionista y los pacientes que vienen de hospitalización deben ir con tiempos de coagulación, como ya lo hablábamos anteriormente, INR menor de 1.3 y plaquetas mayores de 60.000. Esos pacientes deben tener un acceso venoso permeable cuando llegan de hospitalización, más sin embargo, los pacientes que vienen de la casa, nosotros los canalizamos antes del procedimiento. El consentimiento informado, aunque no es una competencia netamente de hacerla firmar enfermería, sino el médico intervencionista cuando va a realizar la punción, habla con el paciente, le explica el procedimiento y firman ellos en conjunto el consentimiento informado. Enfermería siempre es garante o siempre verifica que este consentimiento esté debidamente diligenciado y firmado por las dos partes antes de iniciar el procedimiento. Los pacientes que están tomando anticoagulación, el radiólogo intervencionista y su médico tratante, dependiendo del medicamento que estén tomando, toman la decisión de la suspensión antes del procedimiento. Siempre van a estar, todos vamos a estar enterados los pacientes cuál es su medicación y lo que vienen tomando. El paciente debe llegar en bata y camilla y cuando llegan de sus casas, pues nosotros los acomodamos en un entorno seguro en donde van a tener su privacidad y los vamos a preparar para el procedimiento. El acompañamiento de familiares es importante, sobre todo los pacientes que ingresan de manera ambulatoria, ya que lo que pueda surgir durante el procedimiento siempre pues deben estar acompañados. Durante el procedimiento tenemos unos cuidados también, como enfermería debemos estar siempre en acompañamiento del paciente y del médico radiólogo e intervencionista que va a realizar la punción. Los pacientes van a estar monitorizados todo el tiempo con el fin de que éste nos pueda arrojar cambios inmediatos en sus signos vitales. El material requerido siempre debe estar dentro de la sala y para esto realizamos una pausa de seguridad en compañía del paciente, en compañía del médico y de la persona que va a asistir al procedimiento. Esto nos lleva a que tengamos listos todos los requerimientos de la sala y que el paciente esté en un entorno seguro. El acceso venoso siempre debe verificarse su permeabilidad con el fin de que requiramos la utilización de manera de improviso. La marcación de las muestras, debemos verificar que estas muestras son bastante importantes porque se deben llevar a patología y estas muestras debemos procurar siempre de que no haya ningún error en su marcación y que nos las vayan de pronto posiblemente a rechazar. Por lo tanto, se hace en espejo en conjunto con el paciente para que vayan debidamente rotuladas.
siempre vigilando escala de dolor, aunque el procedimiento no es ausente de dolor en todo el tiempo. La anestesia local va a ayudarle a que este dolor se disminuya. Entonces, debemos estar siempre pendientes de que el paciente esté lo más cómodo posible. Siempre vigilar signos de sangrado durante el procedimiento, y todos los procedimientos que realizamos en la Fundación Santa Fe, incluido pues la biopsia hepática, tiene que tener registros de enfermería desde que el paciente ingresa hasta su salida o su egreso a hospitalización. Cuando los pacientes ingresan de manera ambulatoria, nosotros damos un cuidado post-biopsia en el servicio de observación durante aproximadamente 6 horas. Esto nos garantiza que el paciente va a estar en total reposo las primeras 6 horas del procedimiento, y así evitamos, ya que el riesgo de sangrado ocurre durante esas primeras 6 horas, y la vigilancia de los signos vitales en todo momento nos van a ayudar a verificar que el paciente no haya sangrado. Al igual que el paciente que va a hospitalización, la vigilancia es la misma. Siempre estamos vigilando la punción, que esta punción no tenga signos de sangrado en el momento. La evaluación del dolor es muy importante. La analgesia ya se puede iniciar a poner en ese momento de que salen del procedimiento en observación. Así que la evaluación de dolor, las escalas de dolor son muy importantes, y siempre estamos garantes y observando que el paciente presente y que ese dolor vaya disminuyendo para poder saber que pues, la biopsia, el post de la biopsia es satisfactorio. Posterior a eso podemos ya dar inicio de la vía oral, ya que teníamos el paciente en ayuno, y siempre vigilamos de que el paciente cuente con sus medidas de seguridad para que durante nuestro cuidado no tenga ningún otro percance. Los pacientes que se van a sus casas posterior a realizar una biopsia hepática van con unas recomendaciones específicas y especiales con el fin de que no hayan complicaciones inmediatas o tardías posterior al procedimiento. Siempre les indicamos que deben tener al menos el reposo del primer día. No deben estar totalmente quietos porque pues, pueden hacer sus actividades básicas, más sin embargo, evitar realizar actividades físicas que conlleven que pueda posiblemente romperse ese coágulo y sangrar, que eviten realizar deportes de contacto durante las 2 primeras semanas de haber realizado la biopsia. No levantar objetos pesados, deben siempre seguir las indicaciones médicas con el fin de que este postoperatorio, aunque pues ellos se van con una punción muy pequeña y muchas veces creen que el procedimiento simplemente termina cuando salen de la fundación, siempre les recalcamos que la punción pues es hepática y que los riesgos de sangrado son altos. Evitar las bebidas alcohólicas. Los pacientes que vienen tomando anticoagulaciones o antiagregantes en casa, se les da las indicaciones de cuándo pues deben iniciar nuevamente esta medicación. En el entorno en la Fundación Santa Fe tenemos unos seguimientos, tanto a los pacientes que van de manera ambulatoria a sus casas y los pacientes que se encuentran hospitalizados. Estos seguimientos nos garantizan o nos ayudan a evaluar que no haya complicaciones inmediatas o tardías posterior a la biopsia. Los hacemos a las 24 horas, a las 72 horas y a los 7 días de haber realizado la biopsia. Por eso los llamamos telefónicamente, y los pacientes que están hospitalizados, pues les hacemos visita a la enfermera de radiología intervencionista para verificar que todo haya surgido sin ninguna complicación. Los pacientes se van con unos signos de alarma a sus casas con el fin de que si esto llega a ocurrir, tengan o deban acudir a la clínica o al hospital lo antes posible, posterior a que presenten cualquiera de estos signos de alarma: el aumento de sangrado de la punción, el enrojecimiento del edema o el dolor intenso, el dolor que pues no ceda con la analgesia y que posiblemente nos pueda
decir que pues está pasando algo extraño, como una hemorragia, o que hayamos tenido un percance en la punción. Signos de infección, la secreción purulenta, la fiebre, los escalofríos, paciente con mareo, síncope, náuseas o vómito. Aunque hay algunos signos que posiblemente no tengan que ver con la biopsia, siempre es importante descartar que no sea alguna complicación del procedimiento que le realizamos. Como les hablábamos, el consentimiento informado es importante antes de realizar la punción. Este es nuestro consentimiento informado, el que utilizamos en la Fundación Santa Fe para realizar el procedimiento. Tiene datos específicos en que el paciente y su familiar dan el aval de poder realizar la biopsia, trae los beneficios, los riesgos del procedimiento, los datos del médico que le va a realizar el procedimiento, y se firma con los datos del paciente, la fecha, la hora, el año en que se debe firmar. Todos los espacios deben ir completamente diligenciados para poder iniciar el procedimiento. Siempre velando por la seguridad del paciente. La biopsia, aunque es una punción la gran mayoría de las veces segura, los riesgos de infección siempre van en cualquier procedimiento que realizamos invasivo. Procuramos a que la técnica séptica sea siempre llevada en todo, tener el material listo para la realización del procedimiento, y el envase en que lo vamos a llevar a patología debe estar rotulado. Terminando, hay unas pautas que debemos seguir para poder llevar estos estudios anatomopatológicos al laboratorio, o pues a la persona que los va a leer y nos lo va a recibir. Este frasco debe contener formol y los cilindros deben estar dentro de formol. Esto debe ir lleno en un documento que se llama la remisión de especímenes, que debe ir totalmente diligenciado, y algo muy importante que debe tener siempre es el diagnóstico que el paciente tiene para que el patólogo sepa en qué va a guiar la revisión de su estudio. Muchas gracias a todos por la atención. Hemos terminado en el momento la revisión de la biopsia hepática.